En el marco del proyecto del Sistema Estatal de Casas de la Cultura, la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca y el Gobierno Municipal de Santa María Huatulco, a través de la Dirección de Cultura, realizan el trabajo de la promoción, revaloración y difusión del patrimonio cultural comunitario, con la recopilación de una serie de 14 crónicas comunitarias que a continuación se presentan. Mi nombre es Raúl Alcántara Luna, tengo 47 años de edad, soy originario de Santa María Huatulco. Mi madre, Irene Luna Cárdenas, mi padre, Raúl Alcántara Avelino. Mi familia, básicamente, para sostén de la familia, pues se inició trabajando con la panadería, la carnicería y el campo. Mi papá dejó de dedicarse al campo cuando yo era muy pequeño, casi un bebé, mis 3 hermanos menores no habían nacido. Y la carnicería, pues todavía me tocó un poco de eso, principalmente matábamos puerco y lo vendíamos en la comunidad. Yo recuerdo que cuando estaba más o menos en la secundaria y bachillerato, pues ya se empezó a dejar de trabajar la carnicería, ya no se mataban los marranitos, y pues se quedó solamente con el trabajo del pan, puesto que esa tradición pues ha venido desde mucho tiempo atrás. Estoy hablando quizá de mis tatarabuelos, bisabuelos, que yo recuerde o que me hayan platicado más bien. Mi abuela era la que le enseñó a mi papá a hacer el pan. Yo todavía vi a mi abuelo Jacinto Alcántara Lavariega trabajar un poco de pan. Sin embargo, la que realmente sabía los secretos de la elaboración del pan, pues era mi abuela, Marcelina Avelino Pérez. Y ella era la que hacía pan y fue la que enseñó a mi papá pues esa tradición de ir elaborando el pan 100% artesanal. ¿Y por qué digo 100% artesanal? Pues precisamente porque no se utilizan máquinas, se hace todo a mano, no se utiliza gas, se hace en un horno de leña, por lo tanto, al ser de leña no es eléctrico, es hecho con materiales de la región. Se utilizan para elaborar el horno, se utiliza un tipo de adobe, llamémosle así, tipo ladrillo, pues para aquellas personas que no saben lo que es el adobe, pero que le llaman cola de pato. ¿Por qué le llaman cola de pato? Porque una parte del adobe es ancha y la otra es angosta, de tal forma que se vayan encajando y poder hacer la forma del horno, y al ir subiendo y cerrando, pues no se hunda, ¿no? Ese horno lo elaboró mi abuelo, pero tuvo la visión de no hacerlo arrancado desde el suelo, sino que buscó un espacio, vamos a suponer esta mesa, en donde estoy ahorita, cortó una parte como de un cerrito. Ahí fue donde plasmó el cimiento, digamos así, del horno, y en donde empezó a hacer un cuadro grande que nosotros le llamamos piaña, que es en donde se levanta un horno, las esquinas, pues un cuadro. Y de ahí el círculo en donde empieza a crecer el arranque del horno hasta cerrarlo. ¿Por qué lo hizo así? Porque le da mucha estabilidad, porque con el calor no revienta, puesto que está en tierra firme, y algo muy importante, la visión de mi abuelo, que no se iba a dañar con los temblores. Y efectivamente, ese horno tiene, híjole, no sé cuántos años, solo sé que tiene mucho más años que yo tengo 47, y han pasado temblores fuertes que han tirado casas, han cuarteado casas, han derrumbado paredes, bardas, y ese horno ahí está. En la casa de mis padres no se utilizan charolas para hornear. Antes, la manteca vegetal se compraba en latas me parece que de 20 kilos. Esas latas, que ahorita son cajas, ya no son latas, las hacíamos en 2 partes y hacíamos una lata como del tamaño de una charola. Eso se ponía al fuego
¿Por qué se ponía al fuego? Para poder hacer una especie como de pavón, como se hace con las armas que se empavonan. Ese pavón hace que no se ensarren. Sí, que cuando se esté trabajando sea una superficie totalmente lisa y no tenga ningún óxido. Para eso se quemaban las latas, ¿sí? Y esa lata se utiliza para poner el pan crudo, una vez elaborado, claro está, y poder meterlas al horno. Esas latas soportan ese calor y no se oxidan. Desde los utensilios que tenemos para poder elaborar el pan, pues también son artesanales porque se hacen en casa, ¿no? Cuando yo empiezo a meterme a elaborar el pan, tenía alrededor de 11 años más o menos. Yo siempre he sido de estatura baja, así que para que yo pudiera llegar a una mesa de aproximadamente 1 metro de alto o quizá un poquito más, porque tampoco puede ser una mesa muy baja, puesto que hay que trabajar con las manos, y muy bajo encorvaríamos la espalda. Entonces debe tener una cierta altura. Utilizaba un fierro, no sé de qué era, pero de aproximadamente unos 20 centímetros, 25 centímetros de alto, donde yo me paraba para poder llegar a la mesa y empezar a pesar, porque es lo primero que le ponen a hacer a uno cuando empieza a trabajar el pan. Yo me acuerdo que cuando estaba chiquillo, mis padres que hacían mucho pan, pues dormían 3 horas, 4 horas al día. Habían unos canastos en los que yo creo que cabía parado ahí adentro del canasto, eran unos canastos enormes que se llenaban de pan cada cierto tiempo. Creo que era cada semana. Se llenaban de pan 4 o 5 canastos. Era un mundo de pan lo que le cabían a esos canastos. Y mi padre los acarreaba en carretilla desde la casa de ellos, que está en la calle Hidalgo, esquina con Díaz Ordaz, en el centro. Los acarreaba con carretilla hasta ese lugar, hasta la Cruz de la Misión, en donde pasaban los camiones cuando en ese tiempo las fincas cafetaleras estaban en su mayor auge y pues tenían mucha gente trabajando allá, entonces había que llevar suficiente pan para todas las familias que había. Ya se llevaban de 4 a 5 canastos de ese pan, o sea, es un canasto que esto es lo ancho del canasto, de 1 metro de ancho, el diámetro. Y para llenar ese canasto es muchísimo pan. Entonces se llevaban 4 o 5 canastos. Al parecer era cada semana. A mí lo que me sorprendía era que mi papá llevaba el pan y lo dejaba ahí, eran las 3 de la mañana. Y regresaba por otro canasto y volvía a llevar otro. Y así llevaba 4 o 5 canastos. Me sorprendía, ¿por qué? Porque no había delincuencia. Mi papá dejaba los canastos ahí y a las 5 o 6 de la mañana, que pasaba el camión, que era don Memo, don Chano, don Nato, que eran los choferes de camiones grandes, pasaban y levantaban ese pan y se lo llevaban. Ellos ya sabían para qué señora era. Señoras que iban a la finca de Alemania, San Pablo, y llevaban a vender el pan. Más o menos los años en que mi papá elaboraba el pan y llenaba esos canastos, estamos hablando como del 76, más o menos, 1976 a 1980 quizás. Cuando llega el tiempo de la elaboración del pan en la temporada de muertos, es algo pues hermoso, cansado, satisfactorio cuando ves la calidad del pan y más satisfactorio cuando pruebas el pan y tiene el sabor que tú quieres. En tiempo de noviembre, de Todos Santos y Muertos, pues es un trabajo muy meticuloso porque la elaboración es distinta. Tiene un proceso de elaboración muy complicado porque la masa también es más difícil de mover. Aquí ya no estamos hablando de 1 kilo, de 2 kilos, de 3 kilos, estamos hablando de arrobas. Y una arroba equivale a 11 kilos. Es decir, dices, voy a hacer una masa de 2 arrobas. Es decir, vas a hacer una masa de 22 kilos, pero no la masa va a pesar 22 kilos. Es la cantidad de harina. ¿Sí? La cantidad de harina. 22 kilos, dices, sí, pero son 22 kilos de harina.
A ese agrégale los kilos de azúcar, los kilos de manteca, la cantidad de yemas de huevo que vaya a llevar, que pueden ser 500, 600, 1000, las que tengan que ser dependiendo de la proporción que vayas a hacer, la cantidad de manteca vegetal, la cantidad de anís que vaya a llevar. La masa se elabora a mano, totalmente. Se mezclan todos los ingredientes a mano. Se hace el pesaje a mano. Se labra a mano. ¿Sí? Se polvea. Polvear nosotros le llamamos cuando tomas la azúcar y le pones al pan encima, después de ponerle la pasta o lo que le llaman camelia también. Hasta la fecha, todos los días es el trabajo de ellos. Mis padres ya tienen pues casi 70 años, mi papá pasa los 70 años, mi mamá ya casi tiene los 70 años y siguen trabajando el pan todos los días. Lo que me sorprendía a mí era la temperatura, cómo medir la temperatura del horno. Eso me sorprendía, porque mi papá no utiliza un termómetro. ¿Qué es lo que hace? Le mete la mano al horno. Sí, le mete la mano al horno y depende de los segundos, digamos así, porque contaba 1, 2, 3, 4, depende de lo que aguantara, decía, no, ya, no. O sea, si él soportaba, vamos a decir, 7, 8 segundos, pues no, todavía le faltaba calor al horno. Pero si aguantaba 4 o 5 y ya lo sacaba, pues sí, ahora sí ya está. Cuando ya terminábamos de hacer los trabajos, digamos el 30, 31 de octubre, que ya se estaba, ahora hay que prepararse, ¿para qué? Para llevar los cariñitos, que es lo que decía, a ver, tu padrino de bautizo, tu padrino de confirmación, tu padrino de comunión, y aquí están sus tamales y el pan de la casa, ¿no? Pan de la casa, el pan que llevaba la carita, el pan con ajonjolí, sin ajonjolí, con pasta, en fin, los monitos que se hacían, y haces tu canastita y vas a compartir ese cariño con tus familiares, principalmente con los compadres, que es como se hace aquí en el pueblo, que esa es una tradición que muy pocos la conservan, muy pocos la conservan. Lo que sí es, y se sigue haciendo, que es en las panaderías de Huatulco, 100% tradicionales, se sigue haciendo el pan de muerto para consumo local, y para las familias y para compartir. Estos testimonios relatan hechos históricos basados en la tradición oral y vivencias de los y las protagonistas, quienes nos comparten sus memorias sobre el pasado y presente de Huatulco.